Bueno, la clase de hoy vamos a hablar de un tema muy importante en la actualidad, que son los microcontroladores, los sistemas embebidos y en especial de la plataforma Arduino. Entonces, primero pasamos a hablar sobre los microcontroladores y bueno, tenemos que estos dispositivos electrónicos son circuitos programables que ejecutan unas instrucciones que se almacenan o se guardan en su memoria interna. Estos dispositivos están compuestos por unos bloques funcionales que se encargan de cumplir múltiples tareas o, o puede ser una tarea en específica. Las partes principales de un microcontrolador son las mismas que una computadora, es decir, la unidad central de procesamiento o CPU, la memoria y los periféricos de entrada y de salida. Aquí tenemos, digamos, la arquitectura de un microcontrolador. Entonces tenemos la unidad central de procesamiento, que es el dispositivo principal en un microcontrolador. Tenemos una memoria RAM, que ya hemos hablado que es memoria de acceso aleatorio. Tenemos una memoria ROM, que es una memoria de solo lectura. La unidad de procesamiento, recordar que es el cerebro del sistema, es decir, es el componente que permite procesar las instrucciones que nosotros insertamos en el programa mediante operaciones aritméticas o ALU, etcétera. Tenemos aquí también unas entradas. Generalmente a estas entradas le conectamos sensores e interruptores en nuestro curso de automatismos. También tenemos una señal, unos puertos de salida en la cual conectamos actuadores, tal como un motor, podemos conectar alarmas, displays, etcétera. Entonces este vendría siendo como una pequeña, digamos, un esquema, un bosquejo de la arquitectura de un microcontrolador. Entonces tenemos unas características eh, que posee un microcontrolador, tal como la velocidad del reloj, que esto está encaminado a la rapidez del procesador. Es decir, que entre mayor velocidad, más rápido el procesador va a ejecutar el programa. Tenemos, obviamente, como ya mencionamos, la memoria RAM, la memoria ROM. Hay otras que también son muy conocidas como la EEPROM, que es un tipo de memoria de solo lectura. Tenemos la flash, que también es de solo lectura, etcétera. Tenemos unas salidas, unas entradas digitales. También tenemos bueno, espera. Las entradas analógicas las tenemos puras, es decir, nosotros mediante un sensor le enviamos una señal al microcontrolador por un puerto de una entrada analógica y esta la recibimos tal cual, como una señal analógica. Sin embargo, la mayoría de estos dispositivos son salidas analógicas mediante PWM, es decir, mediante señales digitales se construye una señal analógica. Recordar que el PWM es modulación por ancho de pulso, entonces lo que hacemos es, mediante una señal digital, variamos el ciclo de trabajo de dicha señal y luego mediante un filtro, generalmente RC, podemos eh, convertir esa señal en una señal continua analógica. Entonces, esto es importante mencionarlo, ya que no poseemos en la mayoría de casos salidas analógicas puras. Esto lo que hace es incrementar el precio de un dispositivo. Es decir, si queremos salidas analógicas puras, vamos a tener que comprar dispositivos más complejos. Entonces también tenemos un DAC, que es un convertidor digital análogo. Tenemos un ADC, que es un convertidor análogo digital. Y tenemos unas tecnologías de comunicación tal como WAR, USAR, entre otras, que son comunicaciones seriales. Entonces, para recordar un poquitico estas dos memorias, entonces tenemos que la memoria RAM es una memoria de escritura y lectura. Esta memoria nos permite almacenar datos, por ejemplo,
Ahí podemos almacenar los datos que vamos desarrollando. En esta memoria también almacenamos el programa que subamos, es decir, el software que nosotros construimos queda guardado acá. Bueno, entonces es una memoria de escritura y lectura en los computadores. Tenemos que esta memoria RAM nos permite abrir múltiples aplicaciones y en esta memoria nosotros tenemos el sistema operativo y todo. O sea, subimos el sistema operativo, pero es una memoria volátil, es decir, que apenas apaguemos el computador, esta memoria se reinicia. Por otro lado está la memoria ROM. Esta memoria es de solo lectura, es decir, que se escribe cuando se diseña o se fabrica y de ahí no podemos volverla a modificar. Lo único que podemos es leerla. Entonces en esta memoria se escriben todas las instrucciones necesarias para el arranque del microcontrolador o sistema embebido, y con esta memoria pues está toda la configuración, toda la parte de diagnóstico, el software que generalmente se conoce como firmware, es decir, es el que permite conectarme todos los componentes internos en el dispositivo. Por ejemplo, en un computador que poseemos una tarjeta de video, poseemos un teclado conectado por USB, que conectamos una tarjeta de red, etcétera. Entonces este firmware nos permite, digamos, la manipulación de todos estos dispositivos, la conexión entre ellos. Listo. Entonces ahora hablemos de qué es un sistema embebido. Entonces un sistema embebido permite realizar, es un dispositivo electrónico que permite realizar funciones dedicadas frecuentemente en un tiempo real. Esto es a diferencia de un computador de propósito general, que son diseñados para realizar múltiples tareas. Un sistema embebido cubre una o unas necesidades específicas. Es decir, podemos decir que un sistema embebido es una computadora, pero lo diferencia con que es de propósito específico y no de propósito general. ¿Qué significa esto? Bueno, que con un computador podemos hacer muchísimas cosas, diseñar circuitos, escuchar música, programar, navegar por internet, una infinidad de cosas, mientras que un microcontrolador perdón, un sistema embebido está enfocado a una cosa, por ejemplo, al control de una máquina expendedora o un termostato, un sistema de control de una fotocopiadora. Entonces, es esto más o menos. Entonces tenemos aquí una tarjeta embebedora, tenemos aquí pues que está compuesta por diferentes puertos, un procesador, etcétera. Entonces fijémonos que es una placa la cual posee múltiples dispositivos o componentes que me permiten conectar con el mundo exterior. Por ejemplo, esto es un puerto Ethernet, es decir, que utiliza la tecnología de redes actuales. Este es un puerto HDMI para conectarse, digamos, a pantallas. Poseemos un puerto USB, etcétera. Entonces ahora pasamos a hablar Arduino, que es lo que más nos interesa. No hacemos más énfasis en digamos, en la teoría de microcontrolador, porque es muy parecido a la parte de PLC en cuanto a su funcionamiento. ¿Sí? Entonces, digamos que la RAM, la ROM, la CPU, todas esas, digamos, las entradas, las salidas, todo esto es muy parecido. La mayor diferencia entre un microcontrolador y un PLC o un sistema embebido es que los PLC son más robustos y están enfocados a la parte industrial. Es decir, que un PLC es mucho más costoso, aparte de que su procesamiento, sus memorias son mucho más grandes. Entonces fácil, digamos, si queremos una aplicación muy compleja, pues un Arduino se nos va a quedar pequeño. Por otro lado, en un microcontrolador utilizamos son voltajes de 0 a 5 voltios, mientras que en un PLC solemos utilizar voltajes entre 0 y 24 voltios, o en algunos casos entre 0 y 15 y 0 y 12, pero en general son de 0 a 24 voltios. Entonces básicamente esta es la diferencia y obviamente el costo. Un PLC fácilmente puede valer 10 veces más que un microcontrolador, incluso mucho más fácilmente. Bueno, entonces ahora pasamos a hablar de Arduino. Entonces hablamos de Arduino
o elegimos Arduino porque es una plataforma muy sencilla de utilizar. Digamos, a diferencia de pronto de otros microcontroladores tal como PIC, como Freescale, manejar Arduino es mucho más sencillo. Manejar un PIC requiere de un tiempo y requiere de una teoría un poco más desarrollada y de conocer muy bien los microcontroladores. Y esto es una materia completa, entonces sería difícil en dos clases hablar, digamos, de un microcontrolador tal como PIC. Entonces, lo que se hace es hablar de un microcontrolador más sencillo, que es Arduino, que es una placa, una plataforma en la cual hay un microcontrolador dentro. Entonces es esto, ¿no? Es muy similar a un sistema embebido, debido a que es esto. Aquí tenemos la placa. Entonces es muy parecido a un sistema de embebido, ya que tenemos, digamos, una conexión USB, tenemos un puerto de alimentación, tenemos el socket para pines de entrada, los socket para pines de salida y entrada, el socket para entradas analógicas, tenemos un botón de reset, eh, etcétera. Tenemos unos LEDs, entonces es muy parecido. Sin embargo, esto es una placa de prueba, es decir, una placa que nos permite probar nuestros circuitos de una manera más sencilla. Aparte que nos permite pues la conexión con el computador para programarlo. Entonces en este caso mediante USB podemos conectarlo al PC y poderlo programar. Listo, entonces teniendo en cuenta esto, entonces procedemos a definir Arduino como una placa que posee unos componentes necesarios para conectar periféricos a las entradas y salidas de un microcontrolador, que es este. Entonces nosotros utilizamos un microcontrolador de una empresa, en este caso es de la empresa Atmel, y el microcontrolador se llama, normalmente son los Atmega. Este es un Arduino 1, que es uno de los más populares en la empresa Arduino. Bueno, entonces Arduino se enfoca en facilitar el uso de la electrónica y la programación de sistemas embebidos en proyectos multidisciplinarios. Es decir, que Arduino es muy fácil de utilizar a diferencia de otros microcontroladores, en donde requerimos buenas bases sobre sistemas digitales para poderlos programar e incluso requerimos saber muy bien su datasheet para poderlo manejar. Entonces, los productos que vende esta compañía son de hardware y software libre. Es decir, que podemos utilizar librerías, podemos utilizar proyectos ya hechos de forma gratuita. Esto es un gran beneficio. Por ello, Arduino es mucho más barato que otros dispositivos. Es muy barato. Digamos, esta placa que tenemos acá está rondando los 40.000 pesos y eso es bastante barato para en el caso de un dispositivo de estos. Por ejemplo, un PIC, el microcontrolador vale alrededor de 20.000 y comprar el dispositivo para programar vale alrededor de 100.000. Y ese dispositivo únicamente nos permite solo programarlo. Es decir, la conexión entre el computador y el microcontrolador para poder subirle el programa de arranque. Es decir, el programita que nosotros desarrollamos, poder desarrollarlo, que nosotros, perdón, que desarrollamos, podemos subirlo al microcontrolador. Entonces, digamos fácilmente, por ejemplo, en el caso de PIC requeriríamos una versión de 120.000 pesos para usarlo, mientras que aquí tendríamos, digamos, gastaríamos unos 40.000 50.000 pesos y ya tendríamos un poco de componentes. Tendríamos que un botón de reinicio, unos LEDs, ya los sockets para poder facilitar la conexión de los dispositivos. Tendríamos múltiples opciones más. Listo, entonces vamos a hablar de Arduino 1, que es el que vamos a trabajar en este curso. Entonces esta placa está basada en el chip de la empresa Atmel y se conoce como Atmega 328. Este es el microcontrolador que se usa. Entonces aquí podemos ver que estas son las entradas analógicas que van enumeradas de A0 hasta A5 en este Arduino, que se llama Arduino 1, vuelvo y reitero. Tenemos 14 salidas digitales
salidas y entradas digitales, perdón. Dependiendo de nuestras necesidades podemos utilizarlas o programarlas como entradas o salidas. Tenemos unos pines que podemos utilizar como PWM, es decir, para salidas analógicas. Entonces poseemos 6 que son estas, la 3, la 5, la 6, la 9, la 10 y la 11, tal como aquí está especificado. Este pin 1 y 0, TX y RX, es para poder realizar transmisiones en serie con otros dispositivos, para conectar por ejemplo un Arduino con otro Arduino. Entonces aquí está el botón de reset, poseemos el puerto de alimentación, el oscilador, entre otros. Bueno, ya hablamos de esto, el chip que utiliza, el voltaje de operación es de 5 voltios. Bueno, ya dijimos las entradas y salidas. Esto es bueno, importante decirlo, que la corriente DC de entradas y salidas son de 40 miliamperios, es decir que es muy bajo la corriente que le podemos entregar a un dispositivo. En el caso de nuestra materia, que utilizamos una electrónica de alto voltaje, que utilizamos 120 voltios, 1 amperio, 5 amperios, digamos, para alimentar motores y todo esto. Entonces, esta, digamos, es una de las diferencias que también poseemos con los PLC, ya que los PLC los trabajamos para aplicaciones de mayor potencia. Bueno, a la velocidad del reloj, muy importante, este es de 16 MHz. Es un poco lenta comparado con otros microcontroladores que son bastante baratos. Por ejemplo, un PIC de 20.000 pesos más alrededor posee una velocidad de reloj de 48 MHz. Sin embargo, esto es comprensible ya que la, la programación que se desarrolla en Arduino es mucho más, digamos, está mucho más facilitada para nosotros, lo que genera un poco, reduce, digamos, los recursos del dispositivo para poder entregarnos una programación más fácil. Bueno, entonces, a partir de 3.3 voltios, el Arduino toma como un estado alto o 1 a la entrada, y menor a ese valor lo toma como un estado bajo o 0. Entonces hay que hablar de Arduino IDE, que es la plataforma de programación. Entonces esta es una aplicación multiplataforma, es decir que lo podemos utilizar en Windows, en Linux o, o Mac. El lenguaje de programación está muy basado en el lenguaje popular C++. No es el mismo, pero es un lenguaje muy similar a C++. Es decir que, por ejemplo, un ingeniero de sistemas fácilmente puede programar un dispositivo de estos. Entonces aquí tenemos la plataforma, tenemos un botón de verificar, es decir, mediante este botón podemos verificar que la programación estuvo realizada. Con este procedemos a cargar físicamente al microcontrolador. Aquí tenemos para hacer un nuevo documento, y este es para guardar. Tenemos aquí la parte del sketch, que es donde programamos, es decir, el editor, y aquí las notificaciones, digamos, cuando tenemos errores, la cantidad de recursos que estamos consumiendo, etcétera. Entonces ya pasamos a ver la programación del Arduino. Entonces, definimos la programación como un proceso utilizado para idear y ordenar las acciones requeridas para desarrollar un proyecto. Es decir, que preparamos ciertas máquinas o dispositivos para que funcionen en el momento y en la forma deseada. Entonces aquí hay que hablar, digamos, de temas muy importantes como lo es una variable y las funciones. Entonces primero hablamos de las variables. Entonces estas las conocemos como un espacio de memoria donde nosotros almacenamos datos, y tienen un nombre simbólico y un identificador. Estas variables pueden cambiar sus valores a través de todo del programa desarrollado, y las podemos declarar sea iniciando el programa
o sea dentro de las funciones que desarrollemos o incluso dentro de las funciones de los bucles, que son if, for, while. ¿Listo? Entonces ahorita las veremos, que son estas funciones. Bueno, entonces empecemos con la variable global. Entonces, como dije anteriormente, estas las declaramos al inicio del programa y se caracterizan porque podemos leerla en cualquier parte del código desarrollado. Es decir, que es una variable de tipo global. Por otro lado, ahora hablamos de las variables locales. Entonces estas variables se definen dentro de una función o dentro de un bucle. Es decir, que las podemos leer únicamente dentro de esa función donde las hemos creado. Listo, entonces seguimos. Ahora hablamos de los tipos de datos. Tenemos diferentes tipos de datos, tal como el booleano, el entero, el flotante, el carácter y cadena de caracteres. ¿Por qué poseemos diferentes tipos de datos? Bueno, debido a que las variables que utilizamos pues poseen diferentes valores. Por ejemplo, podemos estar escribiendo digamos, una variable puede tener una cadena de caracteres, o puede tener un número entero, o puede tener un número decimal, o puede ser una condición de verdadero o falso. Entonces, por eso requerimos especificar el tipo de dato de la variable que vayamos a crear. Entonces, pasamos a hablar primero de las variables lógicas o booleanas, perdón, los tipos de datos lógicos o booleanos. Entonces, estos datos solo pueden almacenar dos valores, es decir, falso o verdadero. Entonces, con este tipo de datos utilizamos las compuertas lógicas AND, OR y NOT. Entonces, por ejemplo, tenemos que si nos da verdadero AND falso, entonces esto es falso. Recuerden que este es el por, ¿no? Entonces decimos verdadero es como 1 y falso es 0. Entonces 1 por 0, 0. Tenemos esta condición, por ejemplo, falso OR verdadero. Recordemos que el OR es la suma. Entonces tenemos 0 y 1, nos va a dar 0 más 1, 1. Entonces nos va a dar verdadero. Listo, ahora hablamos del tipo de variable entero. Entonces tenemos que estas se usan para representar un subconjunto de números finitos enteros. El mayor número que podemos representar depende, por un lado, de la arquitectura del microcontrolador y por otro lado, del lenguaje de programación. Por ejemplo, utilizamos un lenguaje, digamos un lenguaje de programación es C, otro puede ser C++, C Sharp, por ejemplo Visual Basic, Java. Existen múltiples lenguajes de programación. En este caso nosotros vamos a trabajar con C++, que es, digamos, es el lenguaje que utiliza Arduino. No, no exactamente, pero sí está basado gran parte de su desarrollo en este lenguaje. Bueno, entonces este tipo entero se puede también representa números negativos. Entonces aquí tenemos un ejemplo, tenemos, digamos, en Arduino, obviamente se escribe en inglés, ¿no? Entonces se escribe como int y se pueden representar desde menos 32.768 hasta 32.767. Es decir, que la memoria que ocupa es de 2 bytes, es decir, 16 bits. Luego procedemos a hablar del tipo de dato flotante. Entonces, esta es es una notación científica en la cual podemos representar números reales, ya sea muy pequeños o muy grandes. Por lo cual podemos representar números con decimales. Entonces, aquí tenemos el flotante, el float, o double también. Pueden ser cualquiera de los dos. Consumen una memoria de 4 bytes. Y fíjense, podemos ir desde menos 3.4 por 10 a la 38 hasta 3.4 por 10 a la 38. Entonces este negativo. Entonces evidentemente podemos construir números muy grandes con un tipo de dato flotante. Ahora procedemos a hablar de los caracteres, que no son más que símbolos o letras o números. Por ejemplo, aquí poseemos, vamos a ver aquí un carácter, por ejemplo una letra A. Entonces
únicamente un carácter es un solo símbolo, ¿no? A diferencia de una cadena de caracteres, que ya vamos a hablar de ella, que se escribe como string en el programa y pues no es más que una secuencia ordenada de símbolos o letras o números o signos de puntuación, etcétera. Entonces tenemos que el string consume un byte y es un array de caracteres. Listo, entonces aquí fíjense que el char es un byte y va desde menos 128 hasta 127, pero esta es digamos la representación, ¿no? Podemos, entonces aquí uno escribe letras, entonces esto seguramente es del código AXI, que hay un código AXI es como una tabla donde podemos representar las letras, digamos letras, signos de puntuación, símbolos, de acuerdo a un número relacionado. Pero nosotros escribimos tal cual como está acá. Entonces escribimos, digamos, la variable es de tipo char, es decir, tipo carácter, y va a ser igual a. Entonces le colocamos este en comillitas, pero de una, y solo podemos escribir de un símbolo. Si es un string, tal como acá, que es una cadena de caracteres, si colocamos doble comillas y es una secuencia de diferentes símbolos. Por ejemplo, 1, ahí hay 3 caracteres. Listo. Entonces, ya con esto aquí tenemos la tabla que ya la pudimos eh, analizar. Y bueno, digamos aquí sí podemos revisar nuevamente el ejemplo. Por ejemplo, tenemos un tipo de variable tipo entero que la llamamos temp y le damos un valor de 35. Entonces, generalmente esto es inicializar. Ah, bueno, no, aquí no, esto está dentro del setup. Bueno, generalmente se inicializa, ¿no? Uno cuando escribe las variables las puede inicializar. Cuando nos referimos a inicializar es que le damos un valor desde el inicio. Entonces, por ejemplo, podríamos programar la variable temp de tipo entero y dejar el punto y coma, es decir, no darle un valor. Pero en este caso la estamos inicializando con 35 y así sucesivamente. Tenemos aquí la variable temp real de tipo flotante. Entonces la inicializamos en 35.5. Fijémonos que posee decimal. Aquí tenemos una variable tipo booleana que la llamamos valor bool y le damos un valor de verdadero. Listo, ahora procedemos a hablar de las funciones. Entonces las funciones son un conjunto de códigos que realizan una tarea específica y nos retornan un valor. Entonces estas funciones nos permiten desarrollar un proceso o una tarea muy compleja en pequeños procesos o tareas muy sencillos. Esto nos permite poder desarrollar un sistema muy complejo mediante soluciones básicas o sencillas. Bueno, entonces tenemos dos funciones principales en Arduino, que es el void setup y el void loop. Entonces en el void setup hacemos la inicialización del programa donde se especifica al microcontrolador los comandos que se van a ejecutar al momento del arranque. Entonces en el void setup configuramos los pines de salida y los pines de entrada generalmente. Tenemos bueno, algo muy importante es que esta parte del programa únicamente se ejecuta una vez al inicio del sistema. Es decir, nosotros cargamos el programa al microcontrolador y al darle, digamos, inicio al programa, entonces él ejecuta solo una vez esta función. Mientras que en el void loop se ejecuta de forma cíclica esta función. Entonces aquí en esta función se escriben todos los comandos que se van a ejecutar en la placa de Arduino. Es decir, que aquí escribimos como tal el programa que vamos desarrollando y ese se va haciendo de forma cíclica. Por ejemplo, un semáforo. Entonces él se empieza a prender, que el bombillo rojo, luego el amarillo y luego el verde. Y vuelve y se repita, luego nuevamente el rojo, amarillo y verde. Y así. Entonces esto va acá dentro de la función void loop. Tenemos un ejemplo tipo algoritmo. Entonces tenemos que aquí encendemos el Arduino, procede a ir al void setup donde se configuran las entradas y salidas y demás dispositivos y pasa a la función del void loop y el void loop se repite de forma cíclica.
Aquí tenemos otra función que hemos creado, es decir, estos son dos funciones que trae consigo los Arduino siempre. Pero podemos crear otras funciones. Por ejemplo, creamos la función cuadrado, se llama cuadrado y es de tipo double. Es decir, que aquí le va a entrar una variable de tipo double y vamos a devolver una variable de tipo double. Entonces aquí en el void loop, digamos, programamos, digamos, colocamos cuadrado, paréntesis. Entonces con esa instrucción estamos llamando esta función y entonces esta función entra acá y dice que a la entrada le va a entrar este número que enviemos. Entonces en el void loop colocamos, por ejemplo, cuadrado, paréntesis, un 5 dentro del paréntesis. Entonces él viene a esta función, entonces coloca, entra el 2 acá y devuelve esta operación. Entonces 5 por 5, 25. Él va a devolver un 25. Entonces esto es más o menos una función. De todas maneras, la otra clase veremos un poco más a fondo este concepto. Y nos vamos en la clase de hoy a enfocarnos en las variables. Entonces aquí tenemos el programa, tenemos un ejemplo, por ejemplo tenemos una variable global de tipo entero y la estamos inicializando en 13. Aquí está el void setup, aquí está el pin mode que es para configurar un pin. Entonces él dice que el pin LED lo vamos a configurar como salida, output. Las entradas son input, entonces LED es igual a 13, entonces él configura el pin 13 como salida. Entonces aquí tenemos el void loop, que es donde se ejecutan de forma cíclica los comandos. Entonces digital write es para asignar un valor a un puerto o enviar un valor a un puerto. Entonces está él diciendo al pin 13, que es el LED, al pin 13 envíele un estado alto, es decir, cuando nosotros cerramos un circuito, un contacto, perdón. Y luego pasa un delay, que es un tiempo de retardo, es como un temporizador. Entonces él se queda aquí hasta que pase 1000 milisegundos, es decir, un segundo. Al pasar un segundo, pasa la siguiente instrucción y dice al pin 13 asígnele un valor de 0, low. Y luego vuelve y espere otro segundo. Y de ahí vuelve y se repite, void loop. Entonces digamos esto es para prender y apagar un bombillo cada segundo. Esta aplicacióncita pequeña que hay acá. Entonces por último vamos a hablar de las estructuras condicionales que son if, else, for y while. Estas no las existen más, pero son las principales. Entonces if, como su traducción lo indica en español, es una condición de si se cumple. Entonces esta se utiliza para probar si una determinada condición ha alcanzado su valor, tal como configurar si un valor analógico está por encima de un cierto número. Es decir, por ejemplo, a la entrada, a un pin de entrada, le enviamos una señal analógica y en el programa evaluamos si digamos, ese valor que le está enviando el sensor ha llegado a un valor. Por ejemplo, si ha llegado a 10 grados. Entonces él analiza si ha llegado a 10 grados, entonces haga algo, haga esto. ¿Listo? Básicamente más o menos esto. Entonces sirve para ejecutar una serie de operaciones en el caso de que se cumpla la condición y en caso contrario lo que hace él es saltar las condiciones. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí if y aquí colocamos la condición que vamos a evaluar. Luego aquí colocamos las instrucciones. Entonces, por ejemplo, si temperatura es menor a 10, perdón, acá, si temperatura es menor a 10, entonces venga y haga las instrucciones que pongamos acá. Por ejemplo, prender un motor o prender un bombillo, lo que sea. Si la condición no se cumple, es decir, si la temperatura no es menor a 10 grados, entonces él salta acá, lo que sigue. Entonces es muy importante recalcar que esta programación es en serie, es decir, se va evaluando instrucción por instrucción, de arriba abajo. Entonces él va evaluando esta, luego esta, luego esta, luego esta. A diferencia de la programación en paralelo, que se evalúan todos los comandos en un mismo tiempo. Entonces luego procedemos a evaluar la condición else, que lo que hace es complementar una condición if. Esto traduce una condición de si no. Entonces, si no se cumple, entonces, si no se cumple esta condición if, entonces haga tal cosa. Entonces aquí tenemos un ejemplo.
Entonces, por ejemplo, la temperatura. Si la temperatura, digamos, si la temperatura es menor a 10 grados, entre digamos, a esta parte o a esta función. Si no, entonces entre digamos, a las instrucciones que haya en este corchete y ejecútelas. Entonces, básicamente es esto. Ahora procedemos a hablar del for, que es una función muy utilizada para realizar repeticiones. Entonces lo que se hace es repetir unas sentencias, un número determinado de veces que nosotros previamente programamos. Entonces cada vez que se ejecutan las instrucciones del bucle, se vuelve a verificar si la condición se ha cumplido. Si no se ha cumplido, digamos, esta variable condicional se le va a sumar o restar un valor n. Generalmente se suman en 1, 1 o se restan en 1 en 1, pero podemos programarla para que se sumen, digamos, de 10 en 10, etc. Entonces tenemos, por ejemplo, acá un pequeño, digamos, un ejemplo. Entonces tenemos for y tenemos la condición que se compone de tres partes. Entonces tenemos que aquí está la inicialización. Esta segunda parte es, digamos, la condición final y esta es la condición de sumar. Entonces aquí dice que x va a inicializar en 0 y va a terminar en 255 y se va a sumar en 1 más 1. Entonces, mientras x sea menor a 255, él va a estar haciendo este bucle. En el momento en que x sea mayor o igual a 255, él se sale de esta función. Entonces, fíjense que el programa va a ir sumando. Entonces, él ejecuta todas estas instrucciones que hay acá, sube y pregunta, ¿x es menor a 255? No, entonces se suman 1. Entonces, por ejemplo, x inicia en 0. Entonces, él arranca 0 y sube. X se suma en 1. X pregunta, ¿x es menor a 255? No, x es 0. Entonces, perdón, ¿x es menor a 255? Sí. Entonces, como sí, entonces él vuelve y entra otra vez a este bucle. Y se suman 1. Ahora x es 1. Entonces, hace todo esto y x quedó en 1. Entonces, sube y pregunta, ¿x es menor a 255? Sí. 1 es menor a 255. Entonces, x se suma en 1, bueno, digamos se suma en 1, entonces quedan 2. Y vuelve y ejecuta esto. Y sube nuevamente. Entonces, ¿x es menor a 255? Sí, 2 es menor a 255. Entonces se suma, x quedan 3 y entra y hace todo este proceso acá. Que en este momento no nos interesa que vaya ahí, solo es la forma en que opera la función. Por último está la función while, que es muy parecida al for y de hecho se utiliza un poco menos. Entonces este while es un bucle de ejecución continua que se lleva a cabo hasta que se cumpla una condición programada. Entonces digamos aquí una condición, digamos, si por ejemplo, si no se oprime un interruptor, entonces él se va a quedar infinitamente ahí. Si nunca se oprime, él jamás va a salir de esa función. A diferencia de este, que él va, digamos, va sumando una variable y digámoslo, por ejemplo, en este caso va a repetir el proceso 255 veces. Mientras que este while es un ciclo infinito, eso es, bueno, que puede llegar a ser infinito. Entonces esta es la gran diferencia entre el for y el while. Entonces ahora vamos a ver un pequeño programa para ver la aplicación de Arduino. Entonces esta es la plataforma Arduino, como ya había especificado anteriormente. Entonces aquí en esta parte escribimos las variables globales. Aquí en el void setup configuramos las entradas y salidas. Y aquí en el void loop escribimos el programa que vamos a desarrollar. Aquí está la parte de la verificación del programa. Entonces lo que pretendo hacer es un semáforo dual. Es decir, aquí tenemos un semáforo normal y aquí un semáforo para que la gente pase. Entonces tenemos aquí, este es el bombillo rojo, este es el amarillo y este es el verde y este es el bombillo rojo y el bombillo verde. Es decir que él inicia prendiendo el bombillo rojo. O sea, mientras esta parte se esté ejecutando, digamos, primero ejecuta estos bombillos y al terminar él me permite prender el verde. Es decir, él está aquí, digamos, funcionando y no me permite
funcionar no me permite funcionar este verde. Entonces en todo momento él va a tener prendido este bombillo rojo hasta que él termina este ciclo y me permite prender luego el verde. Entonces básicamente miremos así lo que se programó, para que pues, se tenga idea de lo que se hizo y luego para que puedan comprender cómo es. Lo único que de pronto sí vi que debí programar un poquito mejor fue que dejé esto inactivo. O sea, era bueno haber hecho de que cuando este estuviera en rojo, este estuviera en verde. Pero bueno, así lo hice. Digamos, fue lo que programé y me acabé de percatar mientras hacía el video que lo ideal era que cuando este estuviera en rojo, este se pusiera en verde para que procediera a pasar la gente. Entonces aquí me faltó mejor dicho prender este rojo. O sea, prender el rojo cuando este estuviera en verde. Igual ahorita lo podemos programar sin problema. Ya corrimos ese error. Entonces, bueno, entonces necesitamos primero unos pines. Entonces vamos a configurar unos pines como salidas. Entonces necesitamos un pin de salida para el bombillo verde del primer semáforo, un bombillo para el amarillo, para el rojo del primer semáforo, también un puerto de salida para el bombillo rojo y verde del segundo semáforo, es decir, estos que van conectados, es decir, los que me va a alimentar el Arduino. Entonces tenemos que configurar estas salidas. Entonces aquí tenemos, entonces bueno, aquí vamos y revisamos. Entonces, primero el pin mode verde, digamos, el verde 2 va a ser como salida. Este verde 2, ¿qué es? Entonces este verde 2 aquí es una variable de entrada que vamos a asignar, digamos, una variable global, la vamos a llamar verde 2 para hacer referencia que es el bombillo verde del semáforo 2. Aquí lo podemos escribir de la manera que queramos, podemos escribir semáforo 2, semáforo 2 verde, como queramos. Y ahí le asignamos, la inicializamos con 4 para especificar de que pues este es el valor que va a tener. Entonces aquí que básicamente qué es lo que está diciendo él, traduciendo. Entonces él dice, voy a configurar el pin 2, que es perdón, el pin 4 como una salida. ¿Listo? Entonces también tenemos varias así, tenemos la del rojo 2 que significa la del bombillo rojo del semáforo 2 y estas son las del primero, la del rojo que es el pin 3, la del amarillo que es el pin 2 y la del verde que es el pin 1. Aquí tenemos otras dos que digamos aquí tenemos otro que es un botón que este sí lo configuro como una entrada y le voy a asignar el pin 0. Entonces estos numeritos son estos, ¿no? Por si no se han percatado, este digamos es el pin 5, es decir, la salida 5, el pin 4, el pin 3, el pin 2, el pin 1 y el pin 0 sí lo configuré como entrada a diferencia de los otros, es decir, lo configuramos como un input. ¿Por qué? Bueno, este me va a permitir cambiarle la velocidad del semáforo. Entonces listo, ya viendo esto, yo he configurado las salidas y las entradas, los pines de entrada y salida, procedemos a realizar el programa en el void loop. Entonces tenemos primero, entonces vamos a ignorar un momentico esto y vamos a ver la otra parte. Luego volvemos y miramos esta parte de acá. Entonces primero miremos el encendido apagado de los bombillos. Con la instrucción digital bright nosotros enviamos al pin, estamos enviando una señal de unos o ceros, porque recordemos que esto es una lógica digital, es decir que solo trabajamos con unos y ceros. Entonces al bombillo rojo le enviamos un estado 1 o un estado alto, que también lo podemos programar de esta manera. En vez de colocar un 1 podemos colocar hide, que nuevamente rojo, que es rojo, está como una señal de salida y es una variable, y esta estaba identificada como una variable de tipo entera con un valor de 3. Es como decir aquí, entonces el pin 3 asignele un estado alto o de 1. Listo. Luego colocamos digital write, es decir, le enviamos una señal de 1 al pin que va conectado el bombillo
rojo del semáforo 2. ¿Por qué? Bueno, obviamente, entonces al iniciar el programa inicia con el bombillo rojo encendido y el bombillo del semáforo 2 también encendido. Entonces ahí esperamos un tiempo, un delay. Este delay en este caso lo tengo de 1000 segundos, en este caso, por ejemplo. Son perdón, 1000 milisegundos. Entonces después de que pase 1000 milisegundos, o sea, un segundo, él va a proceder a pasar a la siguiente instrucción. En esta instrucción apagamos el bombillo, obviamente ya apagamos el bombillo y prendemos el otro. Esto lo hicimos en clase, lo del semáforo, pero lo hicimos fue con lógica cableada. Es básicamente lo mismo, solo que aquí le agregué un segundo semáforo. Entonces tenemos aquí el bombillo amarillo, le asignamos un 1 y apagamos el anterior que era el rojo. Y nuevamente el delay, velocidad, que le tengo un valor de 1000. Entonces le espera 1000 milisegundos, o sea, un segundo, y procede nuevamente al siguiente paquete de instrucciones. Que entonces, ¿qué es? El bombillo amarillo lo apagamos y encendemos el verde. Entonces esto se hace, digamos, inmediatamente. Vemos la diferencia entre esta instrucción, creo que son de 16 microsegundos para pasar de una instrucción a otra en Arduino, creo, si no estoy mal. 16 microsegundos es muy rápido, no lo podremos percibir. Y luego procedemos al delay de un segundo, entonces al pasar otro segundo, procede a apagarme el verde y encenderme el del semáforo, el del segundo semáforo, el bombillo verde, el bombillo verde. ¿Listo? Y apagamos obviamente el rojo, ¿no? Porque del segundo semáforo, es decir, se apaga el verde del primer semáforo y se prende del segundo semáforo el verde y se apaga el rojo. Y esperamos nuevamente un delay de un segundo. Y por último viene y me apaga el bombillo verde. Y ya vuelve y hace otro procedimiento. Vuelve de aquí. Vuelve otra vez. Entonces veamos lo que estaba programado. Entonces fijemos, inicia el bombillo verde con este. Luego procede a ir al bombillo amarillo. Bueno, lo tengo de 5 segundos, no de 1. Luego viene y en todo este proceso él está en rojo, porque nosotros desde el inicio nunca lo apagamos, solo hasta el final. Entonces viene acá y luego se prende y así. Entonces fijémonos, por ejemplo, que él prendió aquí el rojo y lo apaga únicamente hasta que se prende el segundo bombillo. Entonces por eso es que siempre lo tenemos que apagar en cada siguiente instrucción, ¿no? Listo, entonces está esta parte. Ahora analicemos esta parte, que es la entrada de un botón para cambiarle la velocidad al circuito. Entonces decimos si interruptor, o sea, perdón, a una variable interruptor, que la tenemos acá, ya la variable global, a la variable interruptor, vamos a leer digital read en vez de write, ahora colocamos read. Entonces digital write colocamos, vamos a leer la entrada botón. Entonces aquí vemos que es una entrada, porque está como input y es la 0. Entonces estamos diciendo a la variable interruptor, asígnele lo que lea de la entrada 0, es decir, esto. De acá él va a leer esto. Entonces la variable interruptor se le va a asignar lo que tenga este pin. Entonces este pin en este caso, digamos, está en 0. Si lo oprimimos, él va a proceder a estar en 1, ¿sí? En este caso. Y esto entonces digamos en el caso anterior lo teníamos en un segundo y ahora fíjense que está mucho más lento. Ahora procedemos a 5 segundos. Fíjense que es supremamente ahora el cambio. ¿Por qué? Porque ahora hicimos cambiar esto. Y esto como lo hicimos con una condición if que habíamos mencionado hace rato. Entonces decía, si interruptor, la variable interruptor es igual a 1, es decir, si el botón fue oprimido, o sea, le llega corriente, entonces la velocidad, que eran estos tiempos de retardo que nosotros conocíamos como temporizadores, entonces asígnele una velocidad de 3000, es decir, 3000 milisegundos, es decir, 3 segundos. Si no, entonces asígnele a la velocidad un segundo. Entonces él inicialmente entra a esta parte de la función debido a que la variable se le asigna un valor de 0, ¿no? Porque lee lo que le entra
al pin 0. Y como iniciando, pues a le llega un 0 porque no activamos el botón. Entonces digamos no le llega corriente. Entonces al cerrarlo, entonces claro, entonces ahí le hacemos llegar un voltaje. Entonces básicamente es esto. Entonces cuando oprimimos, entonces él dice si el interruptor es 1 o estado alto, entonces asígnemele una velocidad de 3 segundos. Entonces por último veámoslo. Entonces veamos que él inicia siendo más rápido que después. Entonces ahí está configurado un segundo. Y luego vamos a proceder a cambiarle la velocidad. Entonces esperemos que él vuelva y arranque otro ciclo. Y va a empezar supremamente lento. Ahí va a empezar muy lento. Es por la condición if que acabamos de programar. Entonces este programa es Proteus, que nos permite simular un Arduino. Entonces aquí en esta parte programamos subimos el programa por esta parte. Y es un archivo .exe, ¿no? Recuerden que debe ser un archivo .exe el que podemos subir. Entonces le damos aquí y le damos a abrir. Tenemos aquí la velocidad de frecuencia, la velocidad del reloj del microcontrolador, que es de 16 MHz. Entonces desde aquí, pues para que mire un poquito el programa, desde aquí podemos encontrar los dispositivos. Le damos acá, luego acá. Y por ejemplo, sacamos el Arduino. Aquí está. Esta librería de Arduino se debe instalar. Si ustedes instalan el Proteus, no llega con esta librería, entonces hay que instalarla. Aquí tenemos, por ejemplo, capacitores, tenemos diodos, tenemos múltiples cosas. Pero entonces aquí nos importan los LEDs, entonces ustedes escriben LED acá. Y aquí están, y luego pues les aparecen los LEDs. Aquí abajo están los LEDs que alumbra rojo, amarillo, el verde, etcétera. Igual también el botón, pueden escribir los botones o pueden buscar interruptores, aquí hay, o motores, pueden buscar motores, o pueden buscar fuentes, una fuente DC, AC, todo lo que quieran. Aquí buscan todas las fuentes, todo lo que necesiten, fuentes de corriente. Entonces aquí tenemos, básicamente es esto, las tierras las encuentran acá. Y creo que digamos no es más. Bueno, y el VCC lo encuentran aquí, que es la fuente. Entonces aquí llegan y le asignan un voltaje. Esto es una fuente DC, también un voltaje seno, pulso, etcétera. Aquí está la parte, digamos, un osciloscopio para medir la corriente, el voltaje, etcétera. Entonces tenemos esto en todo Arduino. Aquí se le da a verificar. Con esto verificamos. Y aquí guardamos, salvar, si queremos salvar, y aquí le damos exportar binarios compilados para poder guardar el programita que nos permite ejecutar en Arduino. Entonces hay que fijarse en dónde queda guardada esa carpeta, ¿no? Al inicio creo que nos pide una carpeta o hay que mirar para subirlo, ¿no? Entonces recuerden, es un .exe el que se sube acá a Arduino. Entonces por último, creo que queríamos configurar de que cuando se prendiera el verde me mantuviera también el rojo prendido. Este rojo prendido. Entonces aquí deberíamos colocar digital write. Tiene que tener así las mayúsculas. Si no tiene, por ejemplo, esta mayúscula, él no me la lee. Para que la lea tiene que aparecer así. Entonces colocamos el bombillo rojo. Primero entonces le damos un valor de 1. Tiene que tener este punto y coma. Fíjense que si no lo tienen, nos va a botar un error al compilar el programa, fíjense, y él nos dice el error. Entonces colocamos el punto y coma y ya. Y aquí por ejemplo dice que hemos consumido el 3% del programa. Entonces ya hay que darle programa a exportar binarios compilados para que se actualice el archivo que utilizamos en Arduino. Listo, es que uno es un archivo que se guarda para programar, que es este programado, y el otro archivo es el que utiliza para
para cargar el microcontrolador, que es el que utilizamos acá, digamos acá en Arduino. Entonces fijémonos a ver si nos quedó bien. Se supone que deben estar prendidos. Entonces, claro, este se pone en rojo y este me permite pues continuar acá. Bueno, entonces aquí también podríamos configurar de que continúe todo en verde cuando este está en rojo, ¿no? Porque pues es lo ideal, ¿no? Entonces dejemos aquí también Digital Write. Entonces que nos quede verde, nos quede en 1, que no se nos apague ahí, pero que sin se nos apague acá en la siguiente instrucción, porque si la dejamos ahí, o sea, si dejamos ese 1 ahí, él va a tener siempre prendido ese bombillo, y pues no es la idea, es únicamente que se encienda en verde, el 2, en verde se encienda en 2 cuando pues está en rojo. Entonces aquí me equivoqué, esto es verde 2. Entonces compilamos a ver si no hay errores. Y tengo un error, amarillo, verde 2, escribe mal, verde 2. Entonces le damos herramienta, le damos, no, programa, exportar binarios compilados. Y vamos ya aquí a Proteus, ya aquí está. Entonces miramos a ver si el programa nos funciona adecuadamente. Fíjense en que hacer una aplicación de estas utilizando una lógica cableada es un poco más complicado, es un poco más complejo a la hora de hacerlo en esto. Entonces, bueno, aquí me faltó apagar me faltó apagar, me faltó quitar esto no, esto tiene que estar en 0 y aquí pues lo debemos prender. No, es que inicialmente fue que lo escribí, digamos, lo pensé de una manera un poco distinta a la realidad, por eso es que hay errores. Sin embargo, lo importante es que comprendan la aplicación. Entonces aquí lo dejo, el rojo 2 lo apago, lo dejo apagado. De hecho, pues esta instrucción no hay que usarla desde el inicio, solo que estoy programando sobre lo programado, entonces generalmente tiende uno pues a generar más código inútil. Entonces aquí, digamos, creé código un poco inútil, las últimas instrucciones que le he estado agregando, pero es para hacerlo de una forma más rápida. En este momento no. Entonces miremos si quedó bien. Entonces sí, en este caso sí nos funciona. Entonces él está en rojo, no puede pasar las personas porque están, digamos, funcionando. Cuando pasa a sí me permite, en este caso, tener el pasar, ¿no? Como este está en rojo, podemos pasar. Y fíjense que ya programamos de que estuviera en rojo, lo rojo se apagara cuando estuviera acá. Entonces cambiémosle la velocidad, que se ponga más lento. Fíjense que ahora se va a poner mucho más lento pasar de un LED a otro. ¿Listo? Que fue lo que para utilizar una entrada. Listo, esto es todo por hoy. Estuvo un poco extensa.